Ok, polvo y miseria. Aquí estamos para hablar del clic. El clic, ¿qué es el clic? El clic a donde el Evangelio empieza a funcionar en el día a día, no solamente una fe que nos llega para creer en algo, es aplicar diariamente el clic. ¿Cuál es el clic? Pues llega ese clic cuando entendemos por revelación que la gracia o vivir por gracia implica vivir en juicio contra el pecado que mora en cada uno de nosotros, en juicio contra la mente-corazón, la criatura vieja, son términos análogos. Solo así se empieza a vivir en el poder de la resurrección de Jesús. Si no vivimos en este juicio, es imposible experimentar la victoria sobre el pecado, gracias a la victoria del Maestro. Porque si estamos en victoria es porque Él venció a las tinieblas, al príncipe de las tinieblas. Y también cuando vivimos sin culpas, porque Jesús nos trajo justificación, libertad de culpas en el alma y en la conciencia. Y si no vivimos en juicio, a Satanás le resulta muy fácil inocularnos de culpas, ya sea pasadas o presentes. Sí. Bueno, primero es entender que existe una entidad llamada Satanás. Porque aquí empieza a donde se van la mayoría a decir ya. Porque el diablo se crea miedo y ya el control de la religión. Y hablando de juicio ya aparece el legalismo. Sí, bueno, esto a primera vista parecería legalismo, pero es todo lo contrario, justamente es todo lo contrario. Y yo creo que aquí en Polvo y Miseria no tendrían tiempo los hermanos y hermanas y los potenciales hermanos y hermanas de escuchar tantos y tantos videos y audios en donde se habla de que este juicio, cuando hablamos de juicio, hablamos del juicio que tenemos que hacer por gracia a la criatura vieja, al pecado que mora dentro de nosotros. Eso no implica ningún legalismo, implica una disciplina, una corrección. Sí, claro, en eso precisamente se condensan las palabras de Jesús. Si alguno quiere servirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ese niéguese a sí mismo no es más que vivir en juicio, o sea, negarnos a nuestra criatura vieja, negarla, someterla, atarla por el poder del Espíritu Santo. Esta cuestión no la entienden muchas personas porque en realidad no quieren entender, porque es muy fácil de entender. Mira, el reino de las tinieblas está dentro de nosotros, es la mente-corazón. Sí. Si no estás en luz, vives sometido a ese reino de las tinieblas. Hay que vivir en luz. Vivir en luz implica vivir en vida nueva, en el amor de Dios, que se traduce vivir en amor de perdón, en la paz de Dios, en la fe de Dios, en la esperanza de Dios, en la paciencia, bondad, benignidad. Eso es vivir en luz. Que parece que llegamos ya así aquí de la caída, la rebeldía, la rebelión. Y llegamos aquí ya con la mentira intacta. La mentira es el más fácil. Y tenemos mucho para corregir. Y si no estamos dando cuenta de esta y estamos tratando de ser buenos, justos y santos, yo creo que esta idea de el clic, que llamamos el cerdo interior o el pecado, es absurdo, porque ya es difícil sentir bien uno mismo sabiendo que no eres bueno. Y la idea aquí es sentirse bueno. Bueno, y en parte por eso se va a las iglesias y a los templos, para simular que somos buenos, para creer que somos buenos y que tenemos una unidad con Dios. Pero en realidad ahí no hay poder alguno. Entonces este poder comienza a experimentarse cuando vivimos en esa guerra espiritual contra el pecado, en ese juicio. O sea, pongo un ejemplo, el demonio de la ira, ¿no? ¿Quién no lo tiene? Y se quiere apoderar de nosotros todo el día. Hay que someterlo con la paciencia de Dios, con el amor de perdón de Dios. Igual la tristeza se quiere apoderar de nosotros en ocasiones. Pues hay que someterla con el poder del Espíritu Santo, con el gozo del Señor, con la esperanza de la vida eterna y la esperanza de que el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del trayecto. Sí.
Él nos va llevando. Exacto. Esa es la parte que es muy importante porque estamos dándole todo en la mesa, honestamente, para poder cambiar. Que seguimos pensando que somos buenos y cubiertos y nada en esta gracia barata, una gracia que no ve por qué el sufrimiento del Mesías pasó, qué tenía que sufrir. Para dar esto tenemos que entrar profundamente adentro, que Él nos va revelando quién somos, y ese es excelente, esa es excelencia, ese es un amor también, y tenemos que aceptar para poder cambiar. ¿Por qué no vamos a cambiar si no reconozcamos que somos? Esto es lo primero. Reconocer que no somos justos, buenos y santos y que no podemos llegar a hacerlo por esfuerzo propio. Entonces es cuando llega el Mesías al alma y dice, bueno, lo que tú no puedes hacer, yo lo hago. Sí. Nada más, entrégame tu vida. Yeah. Yo tengo el mejor proyecto, propósito para ti. Cuando se llega a ese reconocimiento, a ese entendimiento, comienza el clic. Pero no puede llegar eso si estamos todavía instalados en la religión. También hay que decirlo. Salir de ahí. Es necesario salir de las garras de los eclesiásticos. Las garras. Jesús habló de ellos. Vendrán muchos en mi nombre y son lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces, no lo ven porque no quieren. Si quisieran verlo, lo verían, pero están acomodados en la religión, finalmente es muy cómodo. O fuera. O fuera, exacto. Porque la religión ya hizo daño. Claro, ya hizo mucho daño. Uh-huh. Y una cosa que me llega, que vi con mi hijo, que era cuando el señor que estaba enfermo tantos años y estaba esperando este movimiento del agua. Y vi un video de esta, en esta serie del Chosen, y justamente mi hijo estaba luchando con este mismo, como queriendo cambiar, y llegó este mensaje. Y yo dije, ¿qué aprendiste? Porque cuando Jesús vi él en el ojo, dice, no ves allá, ve a mí. ¿Quieres caminar? Porque tienes 20 años o más aquí, nunca te llega y ni va a te cenar. Y además no podía llegar, porque en lo que él trataba de llegar, otros llegaban antes. Entonces no es por esfuerzo humano. Exacto. Ese es el punto. Sí. Hay que rendir nuestra voluntad a Dios, acabar con ella, porque también lo hemos dicho, nuestra voluntad, la voluntad humana es contraria y adversa a la de Dios. Sí. Se oponen. Entonces, o vives en tu voluntad, o vives en la de Dios. No es posible en este caso una mixtura, un combinado de mi voluntad y la de Dios. No, absolutamente nuestra voluntad debe de estar sometida, muerta, y que sea la voluntad de Dios la que opera en nosotros. Sí. Así se experimenta el poder de Dios. Sí. Y el fruto de eso. Queremos campechano. Queremos campechano, a veces la de Dios, a veces la mía, a veces la de los dos, y así no es posible. Sí. Dios es puro, no puedes mezclar lo profano, que es nuestra voluntad, con lo sacro, con lo santo. Sí. Y es muy importante esto, que nuestra voluntad, y hablando de cómo estamos programados ante la entrada, la gente siempre dice, well, todo nos cambia, y sí, nos cambia cada vida, la forma, las familias, y tiene un impacto en el cambio, mas el mismo está, el mismo pecado sigue, y el voluntad que tenemos es rebelde al final. Al final de cuentas es rebelde, que necesitamos salir de eso. Exacto, pero al decir que la voluntad humana es rebelde nada más, existe un peligro. Existe el peligro de pensar que pues Dios va a ayudarnos a que nuestra voluntad no sea rebelde.
Entonces yo diría que además de rebelde y sobre todo es satánica. O sea, no es de que Dios nos va a enseñar a ser humildes y que nuestra voluntad ya no sea rebelde. Siempre nuestra voluntad va a ser rebelde y satánica. La voluntad humana debe de estar muerta. Muerta. Ya no más voy a hacer mi voluntad. Así de radical es esto. Sí. Eso es morir a la carne. Sí. Perdón. ¿Qué es morir a la carne? Ya no fornicar, ya no fumar y no tomar. No, es ya no hacer tu voluntad. No hagas tus obras. No lleves a cabo tus planes, tus ambiciones, tus deseos. Te van a matar. Al final. Al final de la jornada vas a ver que es muerte. Eso está muy claro en Proverbios 1. Por cuanto no me hicieron caso, quedarán hastiados de sus caminos, amargados, enojados. Ahorita a lo mejor pues no lo ves así, pero va a llegar el momento en donde no vas a poder hacer nada. Vas a estar completamente atrapado. Ahí podrías clamar a Dios, pero mientras sigas pensando que con tu voluntad puedes cambiar o ser buena persona o menos injusto, ahí está el diablo engañándote. En clic. Entonces el clic, vivir en juicio. Vivir en juicio no es legalismo, volvemos a decirlo. Vivir en juicio es matar al puerco que llevamos adentro, la mente, el corazón, para entonces tener el camino abierto y poder vivir en el amor de perdón, en el gozo, en la alegría y viviendo cada día también como si fuera el último día. Si no sometemos por la gracia las tinieblas internas, entonces las tinieblas internas y las externas se conectan y quedas esclavo. Sencillo. Sencillo. Pobre miseria.